Bueno, Vivi, amigos en casa, ya está junto a nosotros nuestra querida Brisa Arana, psicoterapeuta, para hablar de un tema bien fundamental en el día de hoy. Claro, y este tema me hace acordar de una famosa película, y es la de Hitchcock, que era Psicosis, ¿no? Donde veíamos al personaje principal, Norman Bates, cómo batallaba con su mismo yo. Hablemos un poco de qué es la psicosis y cómo se presenta esta enfermedad o una condición, porque también muchas veces nos confundimos si es una condición o una enfermedad. Así es, bueno, en general sí puede ser una condición, pero también puede ser parte de una enfermedad. La cuestión es que se caracteriza por las personas padecen una pérdida de contacto con la realidad. Entonces, esto efectivamente puede ser parte de una enfermedad o un trastorno psicológico, como pudiese ser la esquizofrenia, pero también puede ser inducida por sustancias, inducida por un evento traumático, inducida por una situación extrema de estrés extremo, como por ejemplo el duelo o la pérdida de un ser querido. Entonces puede que sea temporal, puede que la gente nunca vuelva a repetir un episodio psicótico, dependiendo de las circunstancias. Entonces, los síntomas son generalmente delirio, que son percepciones alteradas de el sí, de la persona y del entorno. Puede ser también alucinaciones, que tiene más que ver con el percibir cosas que no existen, ya sea auditivas o ya sea visuales, y también se caracteriza por un habla desorganizada y la falta de juicio, digamos, en el sentido de que no está actuando como debería de actuar en una circunstancia determinada. Brisa, cuando comienzan a ocurrir todos estos eventos o acontecimientos respecto de los síntomas, que es de lo que hablas en este momento, ¿qué hay que hacer de inmediato? ¿Llamar a un especialista? ¿Esperar a ver si se le pasa a uno y ya no continúan esos síntomas? Depende de la gravedad de los delirios, por ejemplo, o de la gravedad de las alucinaciones. La gente normalmente que padece esquizofrenia o que tiene algún otro tipo de enfermedad que produce la psicosis, generalmente sabe ya cuando le está ocurriendo y puede acudir a su terapeuta, a su psiquiatra, pero por ejemplo personas que tienen esta enfermedad que padecen los síntomas pero nunca han estado en contacto con ellos, sí es recomendable que por ejemplo pueden llamar al 311, pero pedir la unidad de crisis para que puedan venir a apoyar si es una situación que no pone en riesgo la vida de la persona o de otras personas a su alrededor. Si la situación se está saliendo de control y es demasiado peligrosa, entonces se puede llamar al 911, pero es importantísimo que sí especifiquen que se trata de una crisis de salud mental y que pidan a la unidad de intervención de crisis, porque ellos están completamente equipados, tienen terapeutas que vienen en ese momento a tu casa, una ambulancia, te dan toda la asesoría y ellos evalúan y determinan en ese momento si necesitas hospitalización o si te pueden estabilizar en ese momento y darte una referencia para visitar a un psiquiatra o a un psicoterapeuta. Bueno, estamos hablando de esos recursos que son importantes. Hablemos de algún otro recurso, pero también me gustaría saber cómo ustedes como especialistas en esta materia pueden determinar que alguien tiene psicosis. ¿Qué tipo de examen se le realiza? Es una evaluación psicológica, una evaluación mental, donde se observa. Hay una serie de métricas que se utilizan también como para diagnosticar exactamente qué tipo de psicosis es la que se está presentando o si existe una enfermedad de trastorno psicológico que es adyacente y que pudiese ser nada más la psicosis pudiese ser nada más un síntoma, por ejemplo. Claro. Pero sí se recomienda evaluaciones que visiten cuando ya sospechan que existe algo recurrente, cuando no es necesariamente inducida por una sustancia, cuando no es una situación de estrés extremo o un evento traumático. Si los síntomas persisten por más de 72 horas, 24 horas, dependiendo, como les comento, de la gravedad, siempre es importante el acudir a un especialista. Brisa Arana, con el tema de la psicosis en esta oportunidad muy interesante, vamos a seguir muy atentos a todo aquello. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos.